lo dijo en la primera hora. Ayer ocurrió algo y planteo esta inquietud pública a los abogados que suelen escuchar este espacio. Porque como siempre digo, uno es ignorante en muchas cosas. El ser ignorante no es un insulto. Ser ignorante es porque uno ignora muchas cosas. Yo, por ejemplo, ignoro de física cuántica. Teníamos un presidente que sabía de física cuántica. ¿Ya? Seguramente deben haberlo contratado para los 2 últimos capítulos de los Avengers. Yo ignoro de esas cosas. Uno es ignorante para determinadas cosas. Y capaz que el ignorante soy yo. Pero ayer ocurrió un hecho que yo no lo conocía, que terminaba siendo inédito, y planteo a los abogados si de esto hay antecedentes. Porque ayer públicamente 3 abogados que estaban patrocinando la defensa de una persona renunciaron a seguir con la defensa invocando la objeción de conciencia, dando razones de conciencia. Póngame el primer documento, por favor, Diego y Roberto Carlos. Ahí tienen ustedes este documento que está en su pantalla. Este documento es una comunicación que fue enviada a la Fiscalía General del Estado, firmada por 3 abogados. Documento con fecha de ayer, 12 de marzo. Doctor Stalin Raza Castañeda, abogado Daniel Yela Mosquera y abogada Alejandra Garzón Lara. En relación con la instrucción fiscal de la referencia, se refiere al caso Purga. Ante usted comparecemos y ponemos en su conocimiento nuestra decisión de renunciar a la defensa de la procesada María Fabiola Gallardo Ramia por razones de conciencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 331.3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Con el objeto de que la mencionada procesada no quede en indefensión, solicitamos notificar cualquier diligencia posterior a la Defensoría Pública hasta que la procesada designe nueva defensa técnica particular. Gracias, don Robert. Como digo, esto yo no conozco precedentes. Y claro, llamó la atención, inclusive cuando ayer en la tarde en el programa digital, en Suma al Día, socializamos este tema con la audiencia. Yo leí algunos comentarios de personas que decían, pero es que no se puede dejar en indefensión, no se puede renunciar. Bueno, resulta que el Código Orgánico de la Función Judicial sí establece esa posibilidad por una razón. Póngame el siguiente. Artículo 331 del Código Orgánico de la Función Judicial. Derechos de los abogados en el patrocinio de las causas. Son derechos del abogado que patrocina en causa, el 3, donde está marcado, con la línea azul, renunciar o negarse a prestar defensa por criterio de conciencia. Renunciar o negarse a prestar defensa por criterio de conciencia. Gracias, Robert. Es inevitable, al leer este documento y revisar lo que dice la norma, automáticamente pensar que los abogados implícitamente están declarando la culpabilidad de la señora Fabiola Gallardo. Creo que se cayó la transmisión digital, ¿no? Se cayó la transmisión digital. Tenemos problemas con esa computadora. Bueno, síganos acá en mis cuentas personales y también en la transmisión de radio. Justo se cayó la transmisión digital. Hay que hacer algo con esa computadora, por Dios. Cada vez y cuando nos hace la pasada. Los abogados de alguna manera implícitamente, y esto me escribió ayer jurista que siempre escucha este espacio, Javier Salgado, que decía, en la práctica esto implica que los abogados asumen que su defendida es culpable. O sea, en la práctica viene a ser así. Se asume que la señora Gallardo es culpable. Uno podría pensar justamente aquello. Que la señora Gallardo implícitamente tiene las cosas muy complicadas en lo que tiene que ver con el caso Purga. Y esto seguramente va de la mano con la decisión de la Fiscalía General del Estado ayer de liberar buena parte de los chats atribuidos a Mayra Salazar, que en este momento se ha convertido en una suerte de pieza clave en este entramado de corrupción, de acuerdo a la teoría de la Fiscalía, llamado caso Purga. Esos chats
Primero, obviamente, es la teoría de la Fiscalía. Parto justamente de la teoría de la Fiscalía. Están develando no solamente la relación de corrupción entre operadores de justicia, es decir, entre jueces y el crimen organizado, sino también la omnipresencia de una persona que, de lo que tengo entendido, no estaba en roles en la función judicial. Y si es que estoy equivocado, rogaría que alguien tenga la gentileza de comentármelo si tiene algún dato. Pero de lo que yo sé, la señora Mayra Salazar, señora o señorita Mayra Salazar, no tiene o no tenía relación de dependencia con la función judicial. De hecho, los chats que ha presentado la Fiscalía, los primeros chats, develaban que esta señora o señorita, para apoyar la campaña de elección de Fabiola Gallardo como presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, había sido contratada y sus honorarios habían sido pagados por el ex asambleísta Pablo Muentes. Lo que se maneja como la teoría de la Fiscalía. Pero detrás justamente de la señora Salazar hay una serie de cuestiones, ¿no? Para empezar, algunas cosas que nos permiten justamente y que nos develan los chats. Ya estoy de nuevo en vivo en digital, ¿no? Perdón la digresión, estábamos acá con algún problemita, ya estamos de nuevo en vivo con la transmisión digital. Invito a la audiencia a conectarse nuevamente, quienes se habían desconectado y estaban pendientes de la transmisión digital. Ya estamos nuevamente en Facebook y en YouTube. Hubo algún problema con la máquina a veces nos juega una mala pasada, pero ya estamos de nuevo en Facebook y en YouTube. En este momento ya tenemos una muy buena visualización. Don Sergio, ya estamos de nuevo. Nueva transmisión. Aquí estoy avisando. Don Nahuel Mendoza, fijándose de la epidermis y no de lo de fondo, don Nahuel, por favor, centrémonos en lo de fondo. Carvita Aliaga, que también nos pregunta. Estamos de nuevo. Ok, estamos ya de nuevo con la transmisión digital. Mil perdones. Estas cosas ya salen de nuestras manos. Son cuestiones técnicas que pasan a las mejores familias. Bueno, se reinició la transmisión, tenemos una nueva transmisión. Les invito a que se vuelvan a conectar. Veo que algunas personas se han conectado en el Instagram. Gracias, y también en el TikTok. Bueno, vamos a proseguir. Les decía, el tema, y estaba comentando, para quienes se les cayó la transmisión o no estaban escuchando, estábamos comentando justamente sobre el papel de la señora Salazar, señor o señorita Mayra Salazar, en el caso Purga. Y los chats develan algunos elementos, ¿no? Dice Primicias, el caso Purga agrava la precaria situación de la Corte de Justicia del Guayas. Jueces denuncian falta de materiales y personal en pago en la Corte de Justicia del Guayas. La sala penal se quedó con solo 8 de los 15 magistrados. O sea, para entender lo que significa primero metástasis y luego purga. En sus chats, Mayra Salazar relató quién y cómo asesinaron a Leandro Norero. En otros chats, la señora Salazar pidió hackear el portal de noticias Plan B. Nota que publica Expreso. Veamos esta nota. Mayra Salazar, acusada por la Fiscalía General del Estado en el caso Metástasis y Purga, de fraguar a través del sistema judicial beneficios para el narcotraficante Leandro Norero y su familia, no solo tramitó fallos judiciales a favor de los clientes, sino también planificaba la eliminación de publicaciones de un medio de comunicación digital del país. En las conversaciones extraídas del teléfono de Salazar, quien fue asesora de presidencia de la Corte del Guayas y con las que el Ministerio Público abrió una investigación a la que llamó caso Purga, se lee como ella le solicita a un usuario nombrado en el chat como Luis Alexander Hacker eliminar una publicación que realizó en la página digital Plan B. Flaco, ¿cómo vas? Necesito que me ayudes viendo si hay manera de borrar una noticia de un medio digital, escribió Salazar a Luis Alexander Hacker desde la aplicación WhatsApp el 23 de noviembre del 2023 a las 14:30, según los chats publicados por Fiscalía. Al día siguiente, Salazar insiste y da nombres de un medio de comunicación del Ecuador. ¿Puedes revisar si Plan B te permite acceder? Escribe a Luis Alexander. Luego de unas horas, el usuario al que Salazar tenía guardado en su teléfono celular como hacker respondió que no era posible entrar a dicha página digital, pues explicó que al igual que los sitios web que tenía el candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio,
y el periodista Cristian Zurita, la página que intentaban acceder sin permisos estaba altamente protegida. Oiga, hoy le estuvimos revisando y aunque usted no lo cree, esta página está protegida por inteligencia de la CIA. ¡Wow! Al igual que las páginas web de Fernando Villavicencio y Zurita. Toda esta gente trabaja para la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, entidad independiente del gobierno de Estados Unidos. Se lee el mensaje enviado por el usuario, el mencionado hacker, que data del 26 de noviembre del 2023. Si bien Salazar era la que insistía en la eliminación de dicha publicación, los mensajes dan cuenta que había alguien superior que daba la orden, pues en un mensaje la comunicadora justifica su insistencia con un dime si pudiste entrar porque me están preguntando. La Fiscalía ha vinculado en el caso Purga a 12 personas, entre ellas Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte del Guayas. Las conversaciones que mantenía Mayra Salazar con jueces, un legislador y personal administrativos de la Corte bosquejaron la investigación que abrió por el delito de delincuencia organizada. Al leer esto, solamente es un ejemplo. Y dar cuenta de lo que hizo ayer la Fiscalía, liberar los chats de la señora Salazar. Uno podría entender por qué, y retomo la génesis de este comentario, los 3 abogados decidieron, vea, ¿saben qué? Yo no me quiero contaminar, ahí le dejo su vaina, búsquese otro abogado, me voy. ¿Por qué me voy? Por razones de conciencia, que es la única razón por la cual un abogado puede dejar la defensa de una persona. Establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Los primeros chats liberados por la Fiscalía son 3 documentos que contienen conversaciones entre Mayra Salazar y varias personas, entre ellos algunos jueces que también son procesados en este caso. El primer documento revela una conversación de diciembre del 2023 en la que se menciona la solicitud de juicio político a la fiscal del Estado y otros temas que se trataron en la Asamblea Nacional. Mayra Salazar es una comunicadora guayaquileña que saltó a la palestra pública por el caso Metástasis, pero según las revelaciones de la Fiscalía, ella también tenía un rol importante en el caso Purga. Uno de los principales ámbitos de acción era la comunicación y las relaciones públicas. Por Dios, yo soy comunicador. Y estas cosas seguramente a los comunicadores nos avergüenzan. Aquellos que se han formado, que trabajan y que hacen una labor honesta en el ámbito de las relaciones públicas, ¿qué se les pesará por la cabeza al conocer semejantes barbaridades de una persona que supuestamente era comunicadora, pero resulta que su ámbito de acción no era netamente la comunicación, sino que gozaba de un poder entregado por una jueza que dirigía la Corte de Justicia del Guayas y que, según la teoría de la Fiscalía, ha terminado siendo altamente corrupta? Increíble. Además, Salazar manejaba cuentas de redes sociales para difundir mensajes de quienes la contrataban, como el grupo criminal Los Lobos. Hasta Los Lobos tenían una relacionadora pública. ¿Qué tal? Relacionadora pública de las mafias y relacionadora pública de los jueces. A ese estado de podredumbre ha llegado el país. Y por eso no entendería entonces por qué un abogado de las credenciales, del prestigio, del recorrido, de la experiencia, de estar en raza, con su equipo, dijeron, ¿saben qué? Yo no me voy a contaminar. Invoco mi conciencia, razones de conciencia, y decido no seguir defendiendo a esta persona. Y por supuesto, es inevitable hacer la comparación que puede terminar siendo odiosa, pero también necesaria. Mientras el doctor Raza y compañía deciden abandonar la defensa por razones de conciencia, entendiendo la naturaleza de lo que está ocurriendo, hay otros abogados, en cambio, que sirvieron como nexo entre los criminales y ciertos jueces corruptos. Y esos abogados eran los que se encargaban de proponer la extorsión a los jueces o escuchar la propuesta de los jueces. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? ¿A cambio de determinado fallo? ¿A cambio de determinada sentencia? ¿A cambio de determinada medida cautelar? ¿A cambio de determinada acción de protección? ¿O a cambio de que simplemente, ¿sabes qué? Me hago el loco, me voy de spa y no voy a la audiencia del día para que se difiera? A esos malos abogados, la comunidad jurídica, la comunidad de juristas de este país, donde la mayoría son excelentes abogados, pero también hay de los malos, también hay de los corruptos. A esos abogados hay que identificarlos. Y para eso deberían servir los tribunales de honor de los colegios de abogados de este país, porque los colegios de abogados tienen tribunales de honor. Hay una federación de abogados y hay colegios provinciales que tienen tribunales de honor. Y esos tribunales
deberían generar pronunciamientos que al final hasta pueden desembocar en la expulsión. Porque esta gente que se ha formado en el derecho, resulta que fue más allá del derecho para coaligarse con el crimen organizado y con jueces corruptos. Jueces que además, algunos de ellos, resulta que han terminado siendo docentes universitarios. Es una vergüenza. Y allí también la academia, las universidades, donde hay excelentes profesores, donde hay gente de prestigio, donde hay gente de nivel, donde hay gente que permanentemente forma a los futuros juristas, a los futuros abogados de la República. La academia debería pronunciarse sobre esto, sobre varios de estos jueces, algunos de los cuales siguieron siendo académicos, o hay otros que emergieron desde la academia y terminaron ocupando una función de poder en la función judicial. Acá me dice, y le agradezco, hablando de buenos jueces, de jueces de excelencia, le envío un abrazo a mi doctor Juan Pablo Albán Alencastro, y me cita el Código Orgánico General de Procesos, Ley Procesal Supletoria en todas las materias, el artículo 44. Yo les había leído el 331, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, invocado por el doctor Esther Raza y compañía. Acá el doctor Juan Pablo Albán me cita el 44, renuncia. Las o los defensores podrán renunciar o negarse a prestar defensa por objeción de conciencia o por incumplimiento contractual de su cliente. Que son, digamos, decisiones que asumen los abogados. Hablando de las relaciones públicas y de la comunicación, este vergonzoso papel que habría tenido la señora o señorita Mayra Salazar. Acá me escribe Mafer Velázquez, a quien le aprecio, le conozco hace muchos años, es además emelexista como quienes hablan, y es comunicador organizacional. Ha trabajado toda la vida en relaciones públicas. Y Mafer me dice, hago comunicación desde hace mucho tiempo y sí, es mucha vergüenza. No puedo ni imaginarme actuar así. No me da la raza, dice. Y seguramente como Mafer deben opinar un montón. Porque aquí hay gente que maneja la comunicación organizacional, las relaciones públicas, y es gente de mucho rigor, con mucho nivel. Conozco un montón de gente que se maneja así. Pero acá tenemos una persona que se presenta como relacionadora pública, pero que terminó siendo el nexo y el brazo ejecutor. El nexo con los corruptos y el brazo ejecutor de decisiones corruptas. Por parte de determinadas autoridades. Acá tengo otro mensaje de otra jurista de mucho prestigio, la doctora Pamela Aguirre Castro, a quien le envío un abrazo, que además está de cumpleaños. Le envío un abrazo, doctora, que tenga un feliz cumpleaños. La doctora Pamela Aguirre Castro, que además es docente, es académica de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil, con su esposo, el doctor Pablo Alarcón Peña, juristas. El doctor Alarcón, que está haciendo una cruzada en los últimos tiempos, vinculada a la construcción de la cultura de la legalidad en el Ecuador. Esos son los buenos juristas que tiene este país, versus los otros, que deberían ser, como digo, señalados y expulsados por la comunidad académica. Andrés me dice, la señora Salazar actuaba como un émbolo entre varios poderes, el judicial, político y mafioso, y lo que se ha revelado al parecer solamente es la superficie. Termina siendo vergonzoso, ¿no? Ahora, se han liberado los chats para que el país sepa. Digo, quienes no perdemos la capacidad de asombro, nos escandalizamos cuando leemos todos los días alguna novedad de esos chats. Pero me temo, y ojalá que esto no ocurra, como pasó con Metástasis, que también ocurrió la liberación de los chats. Me temo que a veces esas liberaciones de chats terminan sirviendo para la utilización a conveniencia de determinados sectores. Utilización a conveniencia. Y termina desnaturalizándose el contenido de esos chats. Ojalá que esto no ocurra. Y que permita justamente conocer la verdad a fondo.
Acá me dice Cecita Armando Bermeo, dentro de nuestra profesión y de las relaciones públicas también tiene objeción de conciencia. Así es, así es. Los periodistas tenemos objeción de conciencia. Dicen las normas, nos protege y nos ampara la Constitución, los instrumentos internacionales. No es que siempre se aplican. Así nomás. Nelson Eduardo Córdoba Sánchez le envió un abrazo, que ha cambiado de número. ¿Ah? Sobre el comentario de las relaciones públicas, comunicación y su incidencia en espacios profesionales como el de la justicia, en la Asamblea se discutía un proyecto de ley de lobby y prevención de conflictos de intereses. La idea era delimitar y transparentar el trabajo de las acciones de lobistas. Lamentablemente fue archivada hace un año, marzo del 2022. Vea lo que dice Eduardo. Créanme que yo estaba convencido que este tema iba a germinar en la Asamblea Nacional. Si mal no recuerdo, Gabriela Larreategui, que fue asambleísta de suma en el periodo anterior, no en el de la Asamblea disuelta, sino en el de la Asamblea 2017-2021. Y me parece que también el asambleísta César Solórzano, que llegó a ser segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional por la provincia de Napo, presentaron por separado unos proyectos de ley vinculados a normar el lobby. Que por cierto, el lobby es una práctica que existe en todos los países, pero no en todo lugar está regulada. En Estados Unidos es una práctica absolutamente normal, está regulada. En el Ecuador no está regulada. Y yo no comprendo por qué el Poder Legislativo, en su momento, se negó. Si no les gustaban los proyectos presentados de la señora Larreategui y del señor Solórzano, lo lógico era reformularlo, pero dar una herramienta para regular el ámbito de acción de los lobistas, porque eso también termina siendo otra posible fuente de corrupción si no tiene el control y la transparencia correspondientes. Y tiene otro elemento vinculado justamente a lo que se denomina relaciones públicas, que me dice acá Eduardo Córdoba. Veamos qué pasa con el tema de los chats. Otra cosa más. Ayer resulta que se viralizó la fuga de Glass. Sería inevitable cuando aparecieron, hay un par de medios publicando un supuesto documento de inteligencia, que además yo quiero ahí abrir un paréntesis. Le han dicho al colega que es Paul Romero y al medio que se coavisa que son difusores de fake news. Perdónenme, si a mí me llega un documento oficial, donde hay una alerta de inteligencia, documento oficial, donde hay una alerta de inteligencia, como el que pasó ayer, yo sí lo publico. O sea, perdónenme, si me llega un documento oficial, se supone que es oficial. Obviamente me cercioro de que sea un documento real, por supuesto, porque puede llegarme un documento que es falso y que aparece como real. Ese es el trabajo del periodista. Pero si es un documento oficial y yo me cercioro de su veracidad, por supuesto que lo publico. Entonces me parece injusto que alguna gente le haya caído con todo el peso al colega Paul Romero. Me parece totalmente desproporcionado. Y estoy seguro que mis colegas, la mayoría de mis colegas van a coincidir conmigo. Nos llega un documento que nosotros sabemos de su veracidad, verificamos su veracidad, lo publicamos. Yo sí lo publico. ¿Ah? Gracias, doctor Andrea Velázquez. No se puede decir fake news. El término correcto es desinformación. Así es. Pero alguna gente, así es, doctora, pero alguna gente dijo que Coavisa había publicado una fake news, que Paul había publicado una fake news. No termina siendo una noticia falsa. Si es que la génesis es un documento oficial. Si había un documento oficial, aparentemente de Fuerzas Armadas, también se supone que es de la policía, no se sabe, pero si era un documento oficial, la culpa no es del periodista ni del medio. Y ahí había que preguntarse, ¿de dónde surgió la alerta de que Glass se había fugado? ¿A quién le interesaba ponernos a hablar de otro tema? ¿A cuenta de qué les interesaba posicionar otro tema? Para que no hablemos del aumento del IVA. Pregunto, para que desviemos la atención, porque este país tiene una capacidad para distraerse con el humo que le venden. Aquí tenemos una capacidad para comprar el humo que nos venden. Aquí tenemos una capacidad para generar distractores en este país, porque es impresionante. Es impresionante. Entonces, ¿a quién le interesaba desviar la atención de otros temas? ¿Y qué temas les interesaba desviar?
Yo pregunto si la intención era desviar el tema del IVA. Pregunto, que no sé qué otra noticia habrá ocurrido ayer para que dejemos de hablar de eso y hablemos del tema de Glass. Además que lo de Glass era, creo yo, fácilmente verificable. O sea, perdónenme, por si acaso ya saldrán algunos a decir, ya está el correísta defendiendo a Glass. No, no estoy defendiendo a Glass, por si acaso. Yo no estoy defendiendo a Glass. Pero creo que era facilito verificar si el señor Glass sigue o no sigue en calidad de solicitante del estatus de asilado político en la Embajada de México en Quito. Que además, la Embajada de México no es que está en el suburbio, no es que está en un lugar alejado, no es que esté en una calle metidita, está en la 6 de diciembre de Naciones Unidas, frente al Estadio Olímpico Atahualpa. Zona comercial, zona bancaria, zona de mucho tránsito, y donde hay permanentemente un patrullero. Era facilito verificar, antes de generar semejante laraca que se generó ayer, verificar si el señor Glass se había fugado. Pero ayer se generó tremenda laraca, que hay que cuidar las fronteras regulares y no regulares porque el señor Glass se ha fugado. Bueno, el señor Glass resulta que está en la embajada, confirmado por la propia Cancillería. Entonces, ¿a quién le interesaba desviar la atención y generar un distractor? ¿Y a cuenta de qué? Lo único que se me viene a mí a la cabeza era que querían ponernos a hablar del tema de Glass y no hablar de que desde el día de ayer está vigente la ley para elevar el IVA, que ya lo vamos a hablar con el especialista Santiago García. Por si acaso, y no coman cuento, por el amor de Dios. Ayer me escribió mi colega y amiga Lorena Casares y me decía que en el lugar donde almuerza, ya les habían dicho que a partir de hoy se va a elevar el precio del almuerzo porque sube el IVA. Vean, boniticos, el IVA va a subir desde el 1 de abril. La ley está en vigencia desde ayer, pero en la práctica el IVA sube desde el 1 de abril. Y no va a ser al 13%, va a ser al 15%. Eso les he explicado un montón de veces. La ley dice que el IVA sube al 13%, pero el gobierno ya lo anunció, va a echar mano de la propia prerrogativa que le concede, que le otorga la norma para elevar al 15%, y en la práctica comenzaremos a pagar 15% del IVA desde el 1 de abril. Así que si por ahí le dicen, ¿sabe qué? Ya no cuesta hoy $3, sino $4 porque subió el IVA. Vea, sálgase de ese restaurante y mándele a volar a la dueña o al dueño porque son unos sapos, unos vivos. Ya, en la costa les diría unos batracios, así de simple. No sea batracio. Aguántese, si quiere cobrar más IVA, aguántese al 1 de abril y no comamos cuento. Cierro el comentario, solamente un par de citas adicionales. Envío un abrazo a Edwin Cobo, que está en sintonía. Mi doctor Marco Proaño Durán, que también me envía otra norma, el artículo 21 del Código Orgánico de la Función Judicial. La Función Judicial tiene la misión sustancial de conservar y recuperar la paz social, garantizar la ética laica y social como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico, y lograr la plena eficacia y acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. Toda servidor o servidora de la Función Judicial en el desempeño de sus funciones observará una conducta diligente, recta, honrada e imparcial. Lo dice la norma artículo 21. ¿Saben qué? En Guayas y en varios segmentos, y estoy convencido que no solamente es Guayas, hoy se ha descubierto con purga se ha descubierto lo que pasa en Guayas, pero esto que cita el artículo 21 y que me envía el académico Marco Proaño Durán, es lo que no se está cumpliendo y está claro que se transgredió por parte de ciertos malos jueces corruptos que hoy están siendo investigados. 7:12 en la mañana, cierro el comentario. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.